Continuamos con más en la revista para hablar ahora del crecimiento económico, que no fue suficiente para el pago del segundo aguinaldo esta gestión. Nos acompaña para aquello el ministro de Economía, Luis Arce Catacora. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cuál fue su primera impresión cuando conocía usted el porcentaje menor al 4,5? Bueno, buenos días, Gabriela, a los televidentes. Bueno, nosotros ya lo habíamos advertido, teníamos dudas. Y en su momento comunicamos a la población de que había un 50% de probabilidad de que se pase el 4.5 y había, por supuesto, el otro 50% de probabilidad de que no se lo pase. Entonces, cuando vimos el dato que nos proporcionó el INE, porque nos mandó una nota el director del Instituto Nacional de Estadística, comunicándonos cuál era el cálculo del Producto Interno Bruto medido a 12 meses. Esto es muy sui generis. Normalmente los economistas medimos el Producto Interno Bruto desde enero hasta diciembre, ¿no? ¿Eso fue lo que confundió un poco? Sí, porque muchas autoridades tenían la confianza de que se iba a alcanzar un 5%. Incluso el del Banco Central de Bolivia dijo que sí, había la tendencia. ¿De cómo es que de repente no alcanza? Bueno, justamente eso es lo que quiero explicar. Normalmente nosotros cuando ven a hablar al ministro de Economía del crecimiento económico y para compararnos con los países vecinos, que es un ejercicio que siempre hacemos, nosotros vemos el Producto Interno Bruto medido desde enero a diciembre. Y ese Producto Interno Bruto, Gabriela, yo creo que vamos a estar creciendo al 4,7%, de acuerdo a lo que ya yo lo venía anunciando. Pero otra cosa es, hablar de los 12 meses que incluye el cálculo para el segundo aguinaldo, que es desde julio del año pasado, 2015, hasta junio de este año. Son los 12 meses que se calcula de julio a junio para el... ¿Por qué se hace así el cálculo? Porque el Producto Interno Bruto es una variable que sale trimestralmente, no es mensualmente, no es diario. El Instituto Nacional de Estadística compila todos estos datos trimestralmente y saca trimestralmente una publicación que evidentemente tiene un rezago por la elaboración que se tiene. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto de este año a diciembre, de enero a diciembre, lo vamos a tener más o menos a fines de marzo, principios de abril. Ahí recién podría hablarse de un segundo aguinaldo, si es que se hiciera el cálculo así por gestión. No. El tema es que, si usted se da cuenta, abril del próximo año, ¿no? ¿Cómo vamos a pagar el aguinaldo de este año en abril del próximo año? Por eso el cálculo es desde julio. Por eso es de julio a junio, que se sabe más o menos en septiembre, octubre, y se puede decir si va a haber este año un pago o no, ¿no? Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Bien, ¿y cuál es la explicación para que se tome como base el 4,5% para el pago del segundo aguinaldo? Porque estamos muy cerca en esta, 4,43%. No alcanza, pero con el 4,5% sí alcanza. ¿Cuál es la explicación técnica? A ver, la explicación técnica va por este lado. Nosotros medimos lo que llamamos el Producto Interno Bruto potencial. ¿Qué es eso? La tasa de crecimiento que la economía normalmente debería crecer, ¿no? Sin importar qué sucede en la economía, o al menos si no existe alguna afectación extraordinaria, un cambio climático, alguna situación de esas, cómo el Producto Interno Bruto de la economía se comporta. Y eso ha ido subiendo. En el periodo neoliberal, desde el 85 hasta el 2005, en promedio la economía crecía al 3%. Nosotros venimos creciendo en promedio a más del 5% en estos últimos 10 años del gobierno nuestro. Y el 4,5% es lo mínimo que la economía debe crecer. Por eso es que tomamos esa base, que es el parámetro mínimo de crecimiento de la economía boliviana. A veces crecemos más, a veces podemos crecer menos, pero el 4,5% es lo que debería crecer. Tomando en cuenta que el crecimiento de la población, por ejemplo, que es otra variable que siempre los economistas estamos mirando, es muy baja en el país, no llega ni al 2% de crecimiento anual. Entonces, cada vez que crezcamos al 4,5% en el supuesto y pongámosles 2% de crecimiento de la población, hay 2,5% de crecimiento per cápita del ingreso de la población. Entonces, lo que queremos es que, evidentemente, año a año,
hay un crecimiento del ingreso per cápita para los bolivianos. Pero los empresarios tienen otra lectura para ese crecimiento del 4,5%. Ellos dicen que este monto es el que utilizan para la reinversión, para mejorar las condiciones, la eficacia, la tecnología de sus procesos y de esta manera aportar. ¿Qué es lo que usted responde? Ojalá fuera así, ¿No Gabriela. es entonces? No, porque las cifras son muy claras. Mire, el año pasado el gobierno nacional ha invertido 4.600 millones de dólares, inversión pública. ¿Cuánto ha invertido el sector privado? 1.200, 1.300 millones de dólares. Ojalá, por eso yo decía en la conferencia de prensa de ayer, ojalá que este ahorro que está generándose por el no pago del segundo aguinaldo se vaya a la inversión. Ojalá. Nosotros lo vamos a hacer, ya lo hemos dicho públicamente, tenemos un plan y vamos a invertir. Pero ojalá que el sector privado, ¿no?, invierte ese dinero en mejorar su capacidad productiva. Hemos sido muy críticos nosotros del sector privado porque no está teniendo la productividad necesaria, ¿no? Entonces, cada vez que hay competencia de los otros países o variaciones, por ejemplo, yo siempre he criticado de que de pronto teníamos un barril de petróleo subvencionado en el país y ahora que ha bajado el barril de petróleo, todos estamos, el Paraguay, el Brasil, todos tienen un barril de petróleo que sirve como insumo para su producción a costos más bajos y por lo tanto ahí se ve quién es ahora más productivo, ¿eh? Y lamentablemente no hemos mostrado la capacidad de esa, porque no se ha mejorado la tecnología, no se ha mejorado, no se han hecho inversiones para mejorar los procedimientos. O sea, la productividad no solamente es del trabajo, sino también fundamentalmente la productividad es del capital. ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento para el próximo año? Desde julio hasta junio. Ya tenemos la mitad prácticamente avanzado. ¿Cómo vamos? Bueno, nosotros mencionábamos que una de las... Bueno, son tres principales razones que ha pasado para que el Producto Interno Bruto medido de julio, nuevamente a junio, o sea, típico, pero ahí está, esos 12 meses, no hubieran alcanzado el 4,5%. Primero está el tema de los hidrocarburos, que ha bajado la producción, fundamentalmente por la menor demanda por parte de Argentina, de Brasil, y que eso ha repercutido no solamente en la disminución de la producción de gas, sino también el transporte, porque gran parte del transporte que mide el Producto Interno Bruto tiene que ver que el gas que llevamos de Bolivia al Brasil o a Argentina pasa por los ductos, eso ingresa en el Producto Interno Bruto. Entonces tuvo dos efectos: menor producción y menor transporte de gas. Segundo elemento que explica eso es el estancamiento prácticamente que ha habido en minería. ¿No? Minería se estancó, no estaba creciendo y tampoco mostraba visos de poder sobrellevar este problema. Y el otro tema que lo mencionamos es la sequía, ¿no?, que es una de las sequías más duras, luego de 28 años, si no me equivoco. Hemos tenido una sequía como esta y ha afectado evidentemente al sector agropecuario, que se ha podido constatar entre marzo, abril, mayo y junio, que ingresan justamente en el cálculo del Producto Interno Bruto. ¿No afectará el año entonces? Entonces, más bien el futuro, desde mi punto de vista, es mucho más promisorio, mucho más optimista, porque primero, que minería ha reaccionado, ¿no? Tenemos este año, medido nuevamente de enero a diciembre, tenemos una minería que está positiva con más del 5% de crecimiento. Ha habido un repunte muy importante en minería. Hidrocarburos con Incahuasi y otros descubrimientos que está haciendo va a mejorar la capacidad de producción. Hemos tomado, recordar a la población, el 2 de agosto, medidas contra la sequía. Más de 13 normativas que hemos sacado, que se están plasmando. Inclusive hoy mismo tengo reunión con los pequeños productores, así que yo creo que eso está avanzando y nos preocupa esta siembra que tiene que haber de verano, que tiene que garantizar para el crecimiento del próximo año, que es donde vamos a cosechar y todo ello. Por lo tanto, los factores que estaban haciendo que el Producto Interno Bruto se contraiga nuevamente, medido entre julio y junio, eso está disipándose por las medidas que hemos hecho, por las importantes reacciones que han habido en minería, hidrocarburos y la producción agropecuaria, porque vale decir, esos son los tres sectores que nos preocuparon, porque el resto de la economía está creciendo más del 5,5%, manufactura, construcción, servicios financieros, en fin, todos los otros sectores han crecido por encima del 5%, estamos muy bien, solamente fueron estos tres que cuando uno hacía los tests para ver si iba a haber o no segundo aguinaldo, a veces daba positivo, a veces negativo, en función básicamente de la función agropecuaria, que no teníamos las variables. Muchísimas gracias, ministro, por esta entrevista y explicación. Continuamos con más y le presentamos ahora nuestro resumen de